Tiempo de Navidad, tiempo de alegría, pero no es una alegría forzada, no es una alegría que nosotros queremos porque decimos, vino Navidad, ahora nos forzamos a esto. No, es un tiempo de oportunidades, como decíamos en la fiesta de Navidad, es un tiempo de renuevo. Y vamos a comenzar leyendo el pasaje que en realidad precede al que leyó Judith. Vamos a buscar Lucas capítulo 2, del 1 al 7. El principio de Lucas, que habla del nacimiento de Jesús. Ahí está. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Todo el relato que hace Lucas es uno de los evangelistas y Mateo, son dos de los evangelistas que hacen un relato bastante con detalles de todo esto. Y me gusta mucho Lucas cómo va hilvanando las historias previas al capítulo 2. Cuando uno habla de Navidad tiene que ir pensando desde el anunciamiento a María, a todo lo que fue sucediendo. Y hay 3 episodios muy cortitos, por lo menos que a mí me gustaron siempre, que preceden justamente al relato que hace del nacimiento de Jesús. El primero es cuando María visita a Elizabeth y a Zacarías, y hay un versículo en el capítulo 1, versículo 41, que hace todo el relato y dice el 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, cuando María la saludó, la criatura, ¿se acuerdan? Que Elizabeth estaba embarazada de Juan. Dice, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Tremendo, tremendo. Que esta presencia de este Dios que estaba en una panza, ni siquiera había nacido, todavía estaba en la panza, hizo que Elizabeth, su tía, la prima de su mamá, fuese llena del Espíritu Santo. Tremendo el mover de Dios a partir de Dios hecho hombre en medio nuestro. Otro de las cosas maravillosas que pone el evangelista de Lucas es cuando María hace esta oración, que se conoce como el Magnificat, que son los versículos del 46 al 55. No voy a leer todo, pero ella hace una oración de alabanza, de agradecimiento muy profunda. Yo los recomiendo que lo lean. Realmente es una oración que sale del corazón de alguien, de esta mamá inspirada por el Espíritu Santo. Y después la otra oración de profecía de Zacarías en el versículo justamente 67 hasta el 79. Todo esto fue creando que el nacimiento del Señor no fuese algo que no nos marcara de por vida a todos los que creemos en su nombre. Por eso es tan importante que por más que releyemos la historia de Navidad y la volvamos a tener, no perdamos, por muy conocida que sea y por más años de creyente que tengas, no la pierdas como este relato de la Navidad como algo que realmente mueve nuestra existencia y hace que nosotros podamos ser hijos de Dios por eso. Cristo nació en un mundo real, en una familia real, en un contexto real, en una sociedad real con todos los problemas que tenían
en ese momento como los que tenemos nosotros ahora. Dios se hizo hombre y se hizo humano en una forma real, justamente. Y eso es lo que rescatamos de la Navidad. Hay mucho para hablar de Navidad. Realmente yo me quiero concentrar en dos palabras que por lo menos a mí me producen esto de la profundidad de lo que significa la Navidad. Una de las palabras es la encarnación. Dios hecho hombre, Dios hecho humano, Dios hecho carne. Esta palabra encarnación nos suena un poco rara, pero tiene que ver esto de Dios hecho hombre en medio nuestro. Y cuando justamente uno de los evangelistas, que es que es Juan, en el capítulo 1, que hace todo el desarrollo de cuando el verbo, de cuando Dios, la palabra, llega al mundo, el mundo lo conoce y estaba hablando justamente de la llegada de nuestro Salvador, de Jesucristo. Cuando Juan habla de la encarnación, habla como en dos sentidos figurados distintos. Uno es el propósito de la encarnación, revelar a Dios, que Jesucristo que viene con nosotros revela a Dios, y la otra posición es Dios se hace hombre para salvarnos. O sea, la encarnación tiene como dos grandes significados: el significado de revelar a Dios y el significado de traer salvación. En Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que cuando hablamos de encarnaciones, Dios está dando a conocer al hombre, a la humanidad. Esto era totalmente inédito, no era la manera en que el pueblo de Israel conocía la manifestación de Dios. Cuando nace el Salvador, cuando nace Jesucristo, como dice acá en Juan, Dios, que no lo había visto nadie, por el Hijo que estaba en el seno de Dios Padre, le ha dado a conocer. Gran propósito de Dios. Jesús nació para dar a conocer al Padre. Y también podemos leer esto de revelar y de salvar. Los versículos 12 y 13 de Juan capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es el propósito del Dios hecho carne, la encarnación, que nosotros tengamos la posibilidad de ser hechos hijos de Dios, de tener esta salvación. Cuando uno lee todo el Evangelio de Juan, se va dando cuenta que Juan tenía esta visión dada por el Espíritu Santo tan importante de que en Jesucristo se daba a conocer el Padre. En Jesucristo vino la luz a un mundo perdido, a un mundo extraviado. En Jesucristo nosotros podemos llegar al corazón directo del Padre. Encarnación es la revelación del Dios hecho hombre en Jesucristo. Es la revelación al Padre. ¿Saben? Esto no es un concepto así a la ligera. Jesucristo mismo se ha encargado y se encargó muchas veces de decir esto, que Él mismo era el que estaba dando a conocer al Padre y que el que lo conocía a Él conocía al Padre. Dios hecho hombre. Uno puede leer, por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 30, Él, el Padre y yo, una cosa somos, declara el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan, ¿se acuerdan? 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto al Padre. Juan 14:9. Ese famoso pasaje que habla de cuando ponen sus manos en su costado. Y otro pasaje que está en 1 Juan, capítulo 2, 23. En 1 Juan dice, cualquiera que niega al Hijo, cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre.
Esto de que en Jesucristo conocemos y vamos al Padre. Esto es la importancia de la Navidad, que tenemos la posibilidad, como nunca antes, de poder conocer a Jesucristo y por Jesucristo nosotros ahora llegar al corazón del Padre. Y también la posibilidad de salvación, dar a conocerse al Padre y también traer para nosotros salvación. Un pasaje muy conocido, pero que es tan real. En Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto es el propósito de la Navidad. Jesucristo, en este amor de Dios Padre, pone a su Hijo Jesucristo, lo trae al mundo, lo hace nacer en una familia común, normal, de una manera muy especial, para que justamente nosotros podamos tener esta oportunidad. Y todo por amor. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos da esta posibilidad de salvación. Cuando hablamos de salvación, es como que estamos perdiendo el significado real de esto. La salvación es la salvación del pecado. Y el pecado lo perdona Dios. Y cuando hablamos de que Jesucristo vino al mundo para salvación, es para rescatarnos a nosotros de nuestro pecado, de la muerte eterna, para pasar a vida eterna. Siempre que le recibamos, siempre que abramos nuestro corazón al Señor. Por eso es tan importante que cuando se habla tanto de salvación, entendamos que hay un pecado que confesar en Cristo Jesús. Mi pecado que confesar en Cristo Jesús. No hay manera de justificar nada que sea pecado. Solamente se tiene que pedir perdón, arrepentimiento verdadero, arrepentimiento que sale de este corazón a Dios, en donde le decimos, Señor, te amamos y yo me arrepiento de esto que he hecho, de este pecado que me gobierna. Salvarnos del pecado y de la muerte eterna, para llevarnos, justamente como dice el versículo 17, a esta salvación, a este lugar, justamente, a este tiempo nuevo que el Señor nos promete dar. Este Dios encarnado nos trae una nueva vida, nos trae también un desafío. Este Verbo encarnado. Un pasaje que es inevitable, por lo menos a mí, no nombrarlo en Navidad, que es el de Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 11. ¿Por qué? Porque si para algo vino Dios al mundo, es justamente para que nosotros podamos ser salvos, para que entendamos y conozcamos al Dios Padre, pero también para que tomemos imagen de Él para nuestra vida. Dice Filipenses capítulo 2, 5 al 11. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Navidad. Y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Pasaje tremendo, hermoso. Dios en su condición de Dios no estimó a mandar su Hijo por amor, y su Hijo se hizo hombre y se hizo lo más bajo. De esa manera nació, en un pesebre, en un lugar donde era para los animales. Y se hizo hombre y se humilló a sí mismo al punto que se siguió despojando y se humilló hasta ser siervo y obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios los exaltó.
Pero ¿cómo empieza este pasaje? ¿Se acuerdan? Haya pues en vosotros este mismo sentir. Y esto es Navidad. Que nosotros podamos decir, Dios hizo hombre, se encarnó en un ser humano, en esta forma humana, para que nosotros aprendamos a conocer al Padre y para que nosotros podamos tener también este mismo corazón de Dios como lo tuvo Jesucristo. Y nosotros tener este corazón de Jesucristo, humillándonos hasta la forma de siervo. Y otra palabra que por lo menos a mí en Navidad me hace pensar esto de no solamente la encarnación, Dios hecho carne, sino también otra palabra, reconciliación. ¿Saben lo que es la reconciliación, no? Sí, me imagino que sí. Cuando hay dos partes que no se pueden hablar, no se pueden, no pueden llegar a un punto común, hay dos partes que necesitan ser reconciliadas. La Biblia habla mucho de esto y habla de lo que dependa de nosotros buscar estar en paz unos con otros, pero somos nosotros los que tenemos que salir. Y así hizo Dios. Dios hizo todo lo posible para reconciliar al hombre con Él, a reconciliar, a poner otra vez en armonía esta relación que se había perdido. ¿Y cómo fue? En Jesucristo, en Navidad. En Jesucristo hecho hombre. Hay un pasaje en Romanos capítulo 5, pasaje muy lindo, muy importante. Romanos capítulo 5, los versículos del 8 al 11. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El 10, porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué cosa? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fuimos reconciliados. Este versículo lo dice dos veces. Fuimos reconciliados cuando éramos enemigos, porque el pecado nos ponía en un lugar de enemigo de Dios. El pecado destruye toda relación de Dios. Por eso es tan importante la salvación y reconocer el pecado. Y esta reconciliación vino justamente porque, como dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que Él mandó a su Hijo por nosotros. Y el versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora estamos en paz. Ahora, por eso Navidad es un tiempo de paz, y lo decimos. Es un tiempo de estar otra vez en armonía con nuestro Señor, con nuestro Creador. Reconciliación. Éramos enemigos, ahora somos hijos. Hay otro pasaje que también Pablo habla mucho de esta idea, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, los versículos del 18 al 20. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, así como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y acá la palabra nos tira un desafío nuevo. Así como Dios nos reconcilió, nos pone a nosotros, los que hemos aceptado este mensaje de Jesucristo, este mensaje de reconciliación, nos pone a nosotros y nos dice, nos dio el ministerio de la palabra de reconciliación. Versículo 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense en que esto de
la reconciliación es tan profundo y es permanente, es un acto permanente. No quedó solamente en Jesucristo hecho hombre, muriendo en la cruz y resucitando. Se sigue transmitiendo de generación a generación, de tiempo en tiempo, sean los momentos que a la humanidad le toque vivir, este mensaje sigue siendo el mismo. Y seguimos siendo nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos que llevar este mensaje de reconciliación. Por eso es tan importante lo que justamente dice el versículo 20. Así que somos nosotros, los hijos de Dios, embajadores en nombre de Cristo. Y el embajador es alguien que habla de parte de la autoridad, teniendo la autoridad. Y nosotros como hijos de Dios hablamos de parte de nuestro Dios, de nuestro Señor, teniendo la autoridad que Él nos dio. ¿Para qué? Para que llevemos este mensaje de reconciliación a todo aquel que lo necesite. Y que vaya si hay tanto para proclamar esta palabra de amor y de salvación. Encarnación, revelación, ser como Él, decía Filipenses. Reconciliación. Hay un plan de salvación para el hombre que se inició y que hoy continúa. Y que hoy nos tiene a nosotros como hijos de Dios justamente en el foco de este plan, para que no nos callemos, para que seamos parte de revelar a este Jesucristo que se hizo hombre, para que podamos conocer al Padre y para que podamos llevar este mensaje de amor, de reconciliación, este mensaje de salvación a todos aquellos que lo necesiten. Así que hermanos, si Navidad no nos desafía, ¿qué sería, no? Entendiendo lo que la palabra de Dios habla para nosotros acerca de lo que significa la Navidad, ¿tomamos este desafío? Sí, es lindo compartir la fiesta, la familia, el tiempo, esta alegría que nos da de estar juntos, de estar celebrando. Pero la Navidad nos tiene que producir este desafío a seguir siendo hijos fieles al Señor. A que así como el Señor nos dio esta palabra de salvación y muchos de nosotros la hemos aceptado, la hemos tomado para nosotros, nos sentimos libres, nos sentimos perdonados, nos sentimos personas nuevas, nos sentimos que estamos reconciliados con Dios, cuando parecía que Dios era algo tan distante, algo tan severo. Por Jesucristo nosotros entendemos que este mensaje de salvación sigue. Y les digo más, si ese bebé que estaba en la pancita de María pudo hacer que Elizabeth sea llena del Espíritu Santo, como dice la misma palabra, ¿cuánto más no le dará el Padre el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Amén. Este Espíritu Santo está en medio nuestro para que podamos ser llenos como Elizabeth, para que podamos entender, para que podamos caminar este camino de salvación, de Navidad, este camino de reconciliación para nosotros y para con otros. Dios pone todo, su Espíritu Santo infinito, para que podamos seguir caminando en el tiempo de salvación. Oramos. Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana porque Navidad significa esto para nosotros, Señor. Gracias, Padre, te doy porque, Señor, el desafío que tomamos de tu palabra en esta mañana, Señor, lo tomamos sabiendo que tú nos acompañas, que tu presencia es viva, es real, que tu Espíritu Santo está en medio nuestro. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos revela por la palabra que este mensaje de reconciliación, este mensaje de amor, hoy sigue siendo el mismo por el cual tú naciste en este mundo, moriste en este mundo y resucitaste, Señor, para que podamos llegar a este mismo corazón de Dios a través de Jesucristo. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que el que te conoce a ti, Señor, conoce al Padre. El que te conoce a ti, Señor, conoce el mismo corazón de Dios. Gracias, Padre, porque nosotros queremos ir a tu corazón, Padre, por medio de Jesucristo. Gracias, Padre, porque reconocemos, Señor, que tú nos haces personas libres. Tú nos haces personas, Señor, en las cuales podemos estar descansando y gozando de esta paz que solamente tú nos puedes dar.
Gracias, Padre, porque hay una vida sobrenatural para nosotros a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos por este tiempo de salvación. Y, Padre, tomamos el desafío de ser luz en aquellos lugares donde realmente la oscuridad esté impermeando, Señor, tantas situaciones, tantas vidas, Señor. Padre, que este mensaje de paz, de amor, Señor, que viene de ti, sea luz a muchas personas. Gracias, Padre, porque tú pensaste en nosotros para que seamos parte de este mensaje. Y, Señor, queremos estar a la altura. Queremos estar a la altura de ser tus hijos. Queremos estar, Señor, en el lugar justo de tu voluntad. Y te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.